El primer oso en Alaska. Acabamos de parar y nos ha chocado. Hace un cachito para adelante. Bueno, se fue el señor. Vimos recién una mamá osa con dos ositos chiquititos. Alucinante lo que estamos viviendo. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Un nuevo día pasados por agua acá en Alaska. La verdad que el clima no da tregua. Aprovechamos cada rayito de sol para salir a hacer algo. Pero bueno, hay que seguir viajando y recorriendo así con lluvia porque no queda otra. Estamos a 150 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Seward. Así que hacia allá vamos. Ahí apareció el primer oso en Alaska. He promised we would find the time. Dreaming for eternity, creating perfect memories. Yeah, we hoped we were gonna make it. Little did I know that time would take us. Y acá nos vamos a desviar de la ruta. Si seguimos para la derecha, vamos para Homer. Nosotros vamos a ir para Seward, nuestra próxima parada. Ayer vivimos realmente un oasis de buen clima porque sacando el día de ayer, los días vienen siendo así, nublados con lluvia. De hecho, hoy justo estaba hablando con una amiga y le contaba que básicamente hemos tenido un día bueno por semana. O sea, la semana pasada hicimos la caminata al glaciar Matanuska, que no llovió, estaba ahí despejado, un poquito de sol. Y ahora esta semana, solamente el día de ayer, que fuimos al glaciar a la mañana despejado. Así que venimos con un día lindo por semana. Esos son los días de sol que venimos teniendo en Alaska. Miren lo que acaba de pasar. Acabamos de parar y vino esta camioneta con el Airbnb gigante y nos ha chocado. Creo que la vamos a sacar barata. Hace un cachito para adelante. Sí. Dale, salí para adelante. Salí. No, dale, ya está. Miren el tamaño de este Airbnb que quiso doblar. Y ya tienen bastantes choques porque miren cómo está. Esto fue lo que pasó ahora. Ahí. Por suerte nos chocó acá. Bueno, se fue el señor, ni siquiera paró a preguntar si estaba todo bien o no. O sea, claramente quedó incrustada la mariposa. Capaz que está por ahí. De la rampa. O sea, nos salvó. Esta mariposa era igual que... ¿Tenía candado esa o no? No, solo estaba ahí. Mirá, bueno, que quedó el pedazo de motorhome. O sea, estábamos estacionados y justo estaba la camioneta parada porque estábamos grabando y no podíamos darle marcha. Entonces le empecé a tocar bocina porque lo vi por el espejo que venía. No pararon, o sea, paró solamente cuando chocó. Por suerte frenó porque si no se hubiese llevado puesto el motorhome. Y recién quisieron salir acá rápido para irse porque, no sé, tenían miedo de que nos hayan hecho más daño. Metieron el motorhome ahí y igual se escaparon para allá. Creo que lo que más bronca te da es la actitud, porque, digamos, obviamente que uno tiene que manejar con cuidado, más cuando va con un vehículo grande, son cosas que pueden pasar a cualquiera, pero se fueron. O sea, no nos preguntaron, che, ¿están bien? ¿Pasó algo? ¿El motorhome se hizo daño? Se fueron. Por suerte, igual, o sea, nosotros la sacamos. Acá está el... ¿está ahí la mariposa? No, es un tornillo. O sea, nosotros la sacamos recontra barata. Después la vamos a limpiar ahí. Habíamos parado acá porque está este punto que dice Fishing View, que desde agosto a septiembre se pueden ver salmones rojos, pero bueno, todavía no es época. ¿Cómo te salvaste, Hakuneta? O sea, para los que nos preguntan, ¿han usado alguna vez las rampas? Sí. Para 4x4, no. Para prevenir la Hakuneta de un choque. ¿Cómo te salvaste, Hakuneta? No, hubiese sido del otro lado y no... Ahí sí que... Bueno, ¿seguimos viaje? Una anécdota más. Vamos. ¿Cómo te salvaste, Hakuneta? Cuando pasan así estas cosas me pongo a pensar todos los problemas que nos ahorramos, porque si le pegaba un poco más, ¿sabes lo que es arreglar todo? No quiero ni pensar. No lo digas. O sea, nos salvó literalmente la rampa.
Llegamos finalmente a la ciudad de Seward después de 150 kilómetros, de los cuales 150 fueron de lluvia. No paró un segundo. O sea, supuestamente se terminaba la lluvia, creo que a las 13 horas habíamos visto en el pronóstico. Sí. Y ya son casi las 15 horas, así que lo veo complicado. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas. A veces el pronóstico te engaña. Ojalá que podamos disfrutar de esta ciudad con un poquito de sol. Buen día, jacuneros. Ha salido el sol, por favor. Como le veníamos contando, los días vienen siendo bastante complicados, pero hoy miren lo que es esta belleza de lugar, rodeados de montañas. Miren qué hermosura. Y día de sol, día que se aprovecha, así que arrancamos temprano, son las 9. Ya hemos desayunado y estamos listos para salir a hacer una caminata al Exit Glacier, que está acá cerquita, así que hacia allá vamos. Hemos decidido hacer el trekking al Top of the Cliff. Hay varias opciones. El que elegimos nosotros son unos 5 kilómetros, pero tiene mucho desnivel porque son de 4 a 6 horas la caminata, así que bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero para el que quiera hay dos trekking que son más cortitos, uno de unas 2 horas aproximadamente ida y vuelta, después hay otro intermedio y si no hay uno mucho más largo, pero ya salimos un poco tarde el día de hoy, así que vamos a disfrutar el sol. No saben la felicidad que tenemos. No te quiero tirar, pero de allá se viene una nubazón. Según el pronóstico, o sea, según la aplicación del tiempo del celular, dice que hoy va a haber sol o sol y nubes todo el día, bueno, pero no lluvia. Disfrutémoslo mientras dure. Ya casi estamos a unos 400 metros, pero la verdad que el trekking es bien empinado, hay bastante barro, por eso vengo tirando para abajo. Es súper empinado, así que lleva su tiempo. Llevamos unas 2 horas aproximadamente de caminatas, pero ya casi estamos. Las vistas, miren. Una hora 45, 4,2 kilómetros. Miren lo que son estas vistas. Realmente te veo, o sea, dentro de un cuadro. Nosotros dormimos anoche como por ahí. Se puede continuar caminando un poquito más, pero la verdad es que hasta acá nos ha gustado un montón. Anoten, para los que les gusten las caminatas, Exit Glacier. Y encima, para ponerle el broche, como si no fuera suficiente con estas vistas alucinantes del glaciar, las montañas, vimos recién una mamá osa con 2 ositos chiquititos. Fue alucinante, así que esperamos que sigan disfrutando de estas vistas que nos está regalando Alaska. Un día
día más desde Seward. Ayer disfrutamos muchísimo la caminata que estuvimos haciendo al glaciar, que les estuvimos compartiendo, disfrutando con amigos, comiendo cositas ricas y seguimos disfrutando de que no hay lluvia. No está despejado, pero nos permite poder salir a disfrutar y caminar por el centro de este hermoso pueblo que el otro día cuando llegamos llovía muchísimo, así que estábamos esperando a que la lluvia pare y poder salir a recorrerlo. Estamos listos para conocer y disfrutar de caminar por Seward, ¿no es cierto? Disfrutar cada rayito, no sé de cada rayito de sol, cada momento de no lluvia. Yo sé que estamos muy intensos y muy repetitivos a lo largo de todos los videos respecto al tema de la lluvia y del sol, pero no hay que olvidarse que los videos son una mínima porción de lo que transcurre en nuestra semana y la alegría que nosotros tenemos de estar viendo el sol en estos momentos no le puedo Porque la explicar. realidad es que estamos filmando cuando hay sol, porque cuando no se larga a llover, entonces estamos metidos dentro del motorhome. Aprovechando a trabajar, así que disfrutemos entre todos de este hermoso sol. Vamos a aprovechar a caminar por acá. Te digo que de todos los pueblitos que venimos recorriendo en Alaska, me parece que este es el más lindo hasta el momento. Súper pintoresco. Hemos visto como mucha oferta de lo que se imaginen, tanto de lugares para comer, tiendas, de, no sé, ya sea de souvenirs. La verdad es que está súper lindo. Y a lo largo de toda la costanera acá de Seward hay parking habilitados para Airbnb, pero son lugares pagos y por lo que estuvimos viendo valían entre 40 y 80 dólares por día, dependiendo el lugar. Así que estamos mejor en el río, ¿no? La verdad es que hemos encontrado un lugar hermosísimo, además plena naturaleza. Hay muchísimos motorhomes donde nosotros estamos parando y se ven todas las montañas, los glaciares, espectacular. Sin embargo, acá en la ciudad hemos visto muchísimos. Yo creo que hacía mucho tiempo que no había tanta cantidad de motorhomes, pero bueno, sin dudas que es debe ser uno de los lugares más visitados acá en Alaska. Lo que es esta bahía acá, por favor, qué hermosura. Estás en una postal ahí, ¿así? Es hermoso. Todas las montañas hermoso. de fondo. Definitivamente, mientras más recorremos, más vemos la semejanza entre los paisajes de la Patagonia, nos hace acordar mucho a Ushuaia. Así que para quienes sean nuevos en el canal y aún no hayan visto esos videos, los invitamos a que disfruten de la Patagonia y comparen y van a ver que son paisajes muy similares, salvo por la fauna, que acá obviamente encontramos osos, alces, animales que en la Patagonia no se ven. Y como les contamos hace 2 videos atrás, si mal no recuerdo, cuando estuvimos visitando Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, hacíamos mención que hasta el año 1867 todo este territorio pertenecía a Rusia, pero nunca hasta el momento habíamos visto en ningún local que se vendieran cosas o souvenirs o recuerdos o lo que fuere relacionado con Rusia. Hasta acá, recién por primera vez, entramos a un local, se encontraban banderas de un montón de países, pero gorros típicos rusos, ropa que usaban los militares rusos, así que la verdad es que una cuestión curiosa que hemos encontrado acá en Seward. Y algo que no les contamos es que en estos momentos nosotros nos encontramos en la península de Kenai y acá donde estamos ahora en Seward, y de hecho la caminata que estuvimos haciendo ayer al glaciar está dentro del Parque Nacional de los Fiordos de Kenai. Así que una de las actividades más recomendables para hacer si vienen acá a Seward es hacer una navegación para poder ver y contemplar de los fiordos, y no solamente estos hermosos paisajes que hay un montón de glaciares acá, sino que además existe la posibilidad de ver
un montón de animales, así que esperemos tener suerte y se pueden llegar a ver algunas ballenas, como por ejemplo las ballenas grises que ya vimos en Guerrero Negro en México, orcas que no hemos visto nunca. Ay, tengo unas ganas de ver una orca. Sería hermoso. Pájaros, otros mamíferos, nutrias de mar que no hemos visto. Bueno, la verdad es que existe la posibilidad de ver muchos animales. Me gustó porque tiene como para ir marcando, a ver, tic, 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 ¿cuántos vemos? Así que esperemos que el tiempo nos acompañe y podamos disfrutar de una hermosa navegación por los fiordos y crucemos los dedos para ver la mayor cantidad de animales. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Bueno, y hemos visto las primeras ballenas. Como siempre, es muy difícil de filmarlas. Ahí, mirá. ¡Wow! ¡No! ¡Lo grande que son! Feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dead. Increíble la cantidad de ballenas que hay, miren. Hay por lo menos 5 o 6 dando vuelta por acá. Se acercan, se alejan. Y lo mejor es ver las ballenas con todas estas montañas acá de fondo. Tremendo paisaje. Dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh. Alucinantes los paisajes que estamos viendo acá. Nos estamos acercando a glaciares. Ya hemos visto un montón. Espero que se escuche porque hay mucho viento. Pero miren lo que son esos glaciares colgantes ahí. Estamos acercando a ese glaciar ahí alucinante, pero antes de disfrutar del glaciar en el tour se incluyen la comida. Había 3 opciones: pollo, una torta de cangrejo y una opción vegetariana. Santi se pidió la tortita porque era crab cake, una torta de cangrejo. ¿Qué tal está? Rica. Picante, lo único de eso que a nosotros nos gusta picante, pero
Está re picante. ¿Alguna vez habías probado cangrejo o es la primera vez? No, primera vez. Muy rico. ¿Y el paisaje con el que estás comiendo? Aparte se ve 360 para todos lados. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning house. Gente, qué locura de lugar. Lo cerca que está este glaciar. Miren lo que es el hielo, el color celeste que tiene. Es impresionante. Qué belleza. Encima el día se puso mucho más lindo. Miren los icebergs flotando. ¡Wow! ¡Qué increíble lugar! All that ever was is alright. No, y miren, todo eso que se ve ahí, que yo hasta recién creí que eran piedras, son focas. La cantidad de focas que hay. Borrow, there's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day to. Qué locura estar comiendo con un glaciar ahí de fondo. Es alucinante. Estaba la comida muy calentita, así que muchos todavía estamos acá aprovechando a comer rapidito, pero vamos a disfrutar ahora, a sacar fotos, a ver el glaciar. Esta es la ruta que nosotros hemos hecho. Salimos acá de Seward, pasamos por acá. Este glaciar lo vimos desde lejos. Por esta zona aproximadamente vimos las ballenas y ahora hemos llegado acá a Yalik Glacier. Qué locura de paisaje, por favor. Miren lo que es esa pared, las focas ahí. Miren con la velocidad que se mueven los témpanos en el agua. Ahí se ve el barco y rapidísimo van. Tenemos otro témpano enorme. Ahí se escuchan ruidos del glaciar. Sería hermoso poder ver un desprendimiento, como cuando veíamos los desprendimientos del glaciar Perito Moreno en Argentina. Alucinante, alucinante lo que estamos viviendo y eso que venimos viendo. Se escuchan los crujidos del Sí, hielo. o sea, sería hermoso para culminar este momento, ver un desprendimiento acá. Veníamos hablando de que venimos viendo muchos glaciares, o sea, Alaska es una de las principales características, habíamos contado que tiene más de 100.000 glaciares. Pero nunca habíamos llegado a uno tan de cerca. Y estos glaciares que caen al mar, se ve la pared así vertical que tiene y la verdad que es espectacular. Igual a mí lo que más me llamó la atención es todo el agua semicongelada, porque hay como un colchón de hielo que es donde están las focas ahí durmiendo. Qué ganas de estar pasando frío. Yo no puedo creer, claramente tienen otra sangre que no es la nuestra, pero están ahí todas panchas en el hielo. No, es hermosísimo esto, me recuerda mucho a quienes quieran vivir una experiencia similar. Ya cuando estábamos recorriendo en Argentina, en el Calafate, además de ir a ver el glaciar Perito Moreno, que lo ves bien de cerquita, tuvimos la posibilidad de hacer una navegación. Fuimos al glaciar Uppsala y al Spegazzini y también vivimos una experiencia de llegar así navegando súper cerca. Así que realmente para quienes quieran vivir algo así, súper recomendable. ¡Ay, Dios! Súper recomendable esto, me encanta. Sometimes what you want ain't what you need. Sometimes letting go can make your heart bleed. Sometimes the road ahead. Y seguimos sumando fauna a esta travesía. Hemos encontrado lobos marinos. Miren cómo están todos ahí arriba de la piedra. Some faith in yourself, that's the guiding light.
should know that when your dreams have hit the ceiling and fallen back down on the ground, let me tell you, I know the feeling I used to live. 8:30 de la noche, ya estamos en tierra firme de nuevo. Nos encantó la navegación, de verdad, súper recomendable. Encima tuvimos mucha suerte, la verdad, es que vimos casi todos los animales que habíamos visto acá en el folleto. Vimos un montón de ballenas jorobadas, vimos águila calva, puffins, vimos de los dos. De estos, como nosotros no somos muy expertos en pájaros, no sé si de estos tres los vimos, estamos ahí con dudas. Y de estos vimos los lobos marinos, foca de puerto y nutria de mar. Así que la verdad es que nos encantó. Fueron unas 5 horas y media de navegación aproximadamente y nos costó $195 por persona. Como les hemos venido contando a lo largo de todos los videos de Alaska, en esos valores rondan aproximadamente las excursiones para que lo tengan en cuenta si vienen a viajar por acá. Ya vamos de vuelta a la Jacuneta. La verdad es que inclusive dentro del precio, que además les decíamos que estaba incluido la comida, la cena, te incluyen un transfer hasta el estacionamiento, pero elegimos caminar aprovechando que el cielo está despejado. Hasta esa suerte tuvimos, que inclusive cuando arrancamos la navegación empezamos con un poquito de lluvia, pero terminó el día espléndido con un solazo. Así que día ganado. Tengo las manos ocupadas, pero día ganado. Día ganado en Alaska. It's just before dawn. Yeah. Estamos entrando al lugarcito donde hemos pasado las últimas... ¿Cuántas noches van? ¿3? Y como 3, ya prácticamente es nuestra casa. Fue increíble porque la primera noche llegamos, había una neblina súper baja, pero ya después, al segundo día, amanecimos y pudimos disfrutar de estos paisajes. Y miren la cantidad de motorhome que hay. Yo en un momento conté así rápido y conté 60. ¿En serio? Sí, o sea, y los que tenía a la vista, digamos, ¿no? Es impresionante. Todavía es temprano y a medida que empieza ya como a caer la tardecita. Temprano, son las 9 de la noche igual. Bueno, sí, es verdad, temprano para el sol, miren. Y nosotros nos fuimos a hacer la actividad y los chicos de la ruta con los ches nos están esperando con fueguito prendido, asadito para la noche. ¡Qué lujazo! Que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de